Buenas noches, muy entusiasmada de estar aquí con ustedes y darle inicio a esta nueva temporada de Emprendiendo con Victoria, especialmente durante el mes de la mujer, donde estaremos conversando con mujeres maravillosas que están generando impacto en el país y emprendiendo, siendo el futuro de nuestro país. Hoy estamos aquí con Mariana Ponce, bienvenida. Gracias. Fundadora y CEO de Somos X, una emprendedora que se formó en Barquisimeto, estudiaste allá, eres de allá y tienes más de 12 años en el mundo de mercadeo y desde hace poco más de un año decidió emprender y montar su propia empresa de mercadeo. Sí. Mariana. Buena presentación, qué emoción. No, bueno, la verdad que es que me encanta este espacio, muchas gracias también por esta oportunidad. Yo creo que el tema del emprendimiento es demasiado relevante en este momento en Venezuela porque estamos reconstruyendo muchas cosas, estamos reconstruyendo mercado, estamos reconstruyendo país, estamos reconstruyéndonos como profesionales, como mujeres, como personas, como seres humanos. O sea, me parece brutal las condiciones en las que estamos, sobre todo para agarrar toda la trayectoria y como hacer una suma de todos los pedacitos y con lo que tengas comenzar a construir, que creo que fue mi caso. Como tú bien dices, yo nací aquí en Caracas, pero nunca viví pequeña aquí en Caracas. Mi infancia fue en Guanare, luego en Barquisimeto, es donde estudié la universidad, tal. Luego hice una especialización en planificación estratégica para empresas, para las comunicaciones de empresas. Lo hice en Buenos Aires, en la Universidad de Palermo. Y la verdad que es que ahí fue donde entendí mi lugar en el mercadeo, que yo creo que eso es una de las cosas importantes en un emprendedor. ¿Cuál es tu lugar? O sea, ¿qué es lo que tú quieres contribuir más allá en el mercado tú? O sea, ¿cuáles son ese autoconocimiento que creo que es mi lugar dentro del mercadeo? O sea, nosotros hacemos, y mi pasión es como la construcción de la identidad y la planificación estratégica, ¿no? Son como las estrategias macro que a mí me importan, que me apasiona y que hoy en día es el resultado de lo que es Somos X. Pero como inició fue encontrándome profesionalmente también, entendiendo dentro de un rango que es el mercadeo, pero el mercadeo abarca demasiadas cosas. Y hoy en día tiene demasiada responsabilidad dentro de las empresas, tiene como muchas aristas. Entonces yo creo que importante en mi trayecto para llegar a este punto ha sido entender cuál es mi lugar. Entender realmente cuáles son mis habilidades, qué es lo que a mí realmente me apasiona, pero más que lo que me apasiona es que es lo que puedo irme formando y preparando para la oferta que yo puedo dar dentro de un mercado. Y ya después he pasado como por muchos formatos. Yo creo que una de las cosas que me dio a mí la universidad y luego la especialización es eso, sobre todo especializarme fuera de Venezuela, entender cómo era el mercadeo en otras ciudades, en otros países, e ir viendo, bueno, esto es con lo que yo realmente siento que puedo conectar y lo que me gustaría formarme para ir siendo como mejor profesional. ¿Qué es lo que conversamos un poco, lo que tú mencionas? ¿Cuál es ese propósito que a ti te mueve? Sí, que yo creo que no es fácil tampoco, por eso, o sea, yo no creo que, creo que la identidad vamos siendo, y dos, que ese propósito, como ese why, ese por qué eso, o sea, por qué tú, el ir encontrándole respuesta al por qué y el para qué tú quieres hacer eso. O sea, tú estás ahorita en un programa y esto es un proyecto y esto es un emprendimiento dentro seguramente de otros proyectos que tú tienes. Entonces, ¿para qué? O sea, el hecho de cuestionarte a ti mismo te hace exigirte y argumentar mucho más tu propuesta. Porque realmente hay muchos programas sobre emprendimiento. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Victoria? ¿Para qué este espacio? ¿Para qué esta información que estamos diciendo hoy? En la medida en que uno mismo va respondiendo ante eso, de alguna manera vas evaluando, puede ser que dé resultado al principio, puede ser que no, puede ser que tome tiempo, pero tú te lo crees. O sea, tú te vas convenciendo o de alguna manera vas fortaleciendo la decisión de decir, no, sí, es que mientras más me lo cuestiono, más creo en eso, más creo que es relevante, más creo que puedo mejorar, crecer, hacerlo cada vez mejor, pero corroborando que ese es mi camino. Y un poco como tú mencionas, eso es, realmente siento que es como una montaña rusa de por vida, de entender ese proceso de autoconocimiento, sí, que en el fondo es lo que permita que sea algo sustentable en el tiempo. Sí. Y escalable además. Sí.
entenderte toma tiempo. Y yo creo que esa es la vida también. Yo creo que en el mundo, o sea, montar un negocio no es fácil. Armar un equipo no es fácil. Tú puedes tener un título de directora, tú puedes tener un título de CEO, pero tú que le midas a ese título no es de un día para otro. No es una cuestión de que alguien te lo ponga en un organigrama. El hecho de que tú digas, bueno, yo soy líder de... O sea, no, que la gente te reconozca como líder, que de alguna manera tú generes un impacto, toma tiempo. Y yo creo que parte de las cosas que he entendido en mi trayecto es cada cosa toma su tiempo. O sea, y sabotear ese tiempo también le quita el impacto al resultado, por a veces tener como esas ansias de querer que todo sea rápido. Esa parte de organigrama, estructura, equipo, tú vienes de un mundo corporativo. Sí. Y cuéntanos un poco cómo te atreviste a emprender, porque esa comodidad del mundo corporativo da una cierta seguridad. ¿Cómo te atreviste a emprender, a independizarte, a montar tu propia empresa? ¿Y cómo empezaste? ¿Empezaste tú sola? ¿Cuántos son hoy en día? Sí. Estoy haciendo varias preguntas al mismo pero tiempo, como para hacerte la línea de tiempo. Yo vengo de armar el producto que yo genero, que son estrategias bases para la construcción de identidad y la cultura empresarial, y el plan estratégico de mercadeo. Esos son los dos productos que yo genero que los necesita cualquier empresa. Esos productos yo les vengo dando forma desde que me gradué de mi especialización en Buenos Aires. Esos productos han ido creciendo en la medida en que uno va creciendo. Al principio estuve muchos años como freelance. Entonces yo armaba estas estrategias desde emprendimientos de moda hasta empresas de perforación de petróleo. O sea, ¿no? Porque la empresa decía, cualquier tipo de empresa, el problema principal que nosotros resolvemos es no se muestra qué vendo, pero no se muestra quién soy. Si no se transmite. No se transmite. Y si se transmite en un momento, no se mantiene en el tiempo, porque de alguna manera no se mantienen las personas o no se mantiene el proveedor. Otro problema que también resolvemos es, necesito que el equipo interno se vea relacionado con nosotros, necesito entender cuáles son mis valores de verdad y necesito que cuando se vea en una red social o en una página web o cuando yo entienda cuál es mi speech a nivel de cuáles son mis productos, cuáles son mis servicios, quiénes somos nosotros como empresa, cuál es nuestro propósito. Entonces eso es lo que nosotros le damos, ese fondo y luego esa forma en plan estratégico de mercadeo. ¿Qué tipo de campañas entonces ahora tienen relevancia? ¿Qué tipo de alianzas tú puedes hacer? Todo que tenga sentido. Eso mismo lo empecé a hacer freelance y no es lo mismo. Y después entré dentro de una empresa, que es una empresa por departamento, creo que una de las líderes acá en Venezuela, que es Traki, y manejé el departamento, construimos en conjunto con Nadia Chambra, que es la directora de comercialización, construimos en ese momento el mercadeo era tradicional. Empezamos a construir el equipo para abordar las comunicaciones digitales, para crear la plataforma web y sobre todo para hacer un trabajo muy bonito dentro de las comunicaciones internas de la empresa. Entonces, creo que que fue freelance siempre, toma tu estrategia. Yo juraba que lo que yo entregaba estaba clarísimo para que lo implementara cualquiera. De los grandes aprendizajes y de los cachetones de humildad fue entrar en una empresa como esa que tiene 42 tiendas a nivel nacional y tiene 5.000 empleados y tiene un portafolio muy amplio de productos, que me tocaba a mí ahora implementar mi propia teoría. Lo que yo hacía antes para otras empresas, que yo le decía, listo, aquí está tu estrategia de identidad, sí. Aquí se ve clarísimo cómo lo tienes que comunicar, qué es lo que tienes que hacer, aquí está tu plan estratégico, estas son 3 campañas en el año que tú puedes implementar. Luego, cuando yo estoy dentro del corporativo y cuando a mí me toca entender cómo hacer que eso pase, lidiando con el día a día de una empresa, lidiando e integrándome a otros departamentos, construir nosotras mismas un equipo, entender, construirle roles y funciones a cada una del equipo, cuando asumo eso durante 2 años y medio, fue otra especialización, o sea, otra universidad de la vida, porque fue muy bonito integrar y sobre todo entender que a veces somos muy soberbios en muchas cosas, pero no porque quisiera, sino porque no se trata de solo tener la razón, se trata de que cuando tú transitas
algo con alguien es un camino totalmente distinto. Entonces, toma otros tiempos, son otros retos. Entonces, esa experiencia a mí me encantó y a partir de esa experiencia, en donde entendí en esa magnitud de empresa cómo era implementarlo, los retos del empresario también, el entenderme con la gente de tienda. O sea, entender que a veces yo estaba presentando algo de mercadeo y a veces los de mercadeo nos encanta inflar las cosas que nadie lo está entendiendo. Y si nadie lo está entendiendo, nosotros lo estamos haciendo mal. Porque yo necesito que la gente lo entienda. Eso es comunicar. Entonces, bajar el contenido, entenderme y ponerme del lado del trabajador para que efectivamente el de tienda entendiera qué era lo que queríamos transmitir, cómo queríamos que fuese esa atención, fue de reto. Súper reto. Aparte de estar aquí en Caracas hablando de estrategias y no entender lo que pasa en Valera, y no entender lo que pasa en Tucupita y no entender cuál es la realidad de Puerto Ordaz, es a veces complicado también. Entonces, machar la teoría con la realidad, las estrategias con los humanos, como que somos humanos y al final nosotros podemos estar haciendo cosas aquí, pero quien tiene contacto directo con la gente es en las tiendas. Entonces fue súper bonito y yo creo que estaba muy cómoda, como tú muy bien lo dices, sobre todo que integrarme, fue la primera vez que yo me integré a un equipo, que construimos un equipo y que me sentía tan parte de, tanto que hoy en día es mi equipo de vida, o sea, siguen siendo mis amigos y parte de mi entorno. Pero sí sentí, si yo he podido, yo soy aparte muy apasionada, muy entregada, ¿sabes? Intensa, o sea, porque creo realmente, y a veces como que siento que me pongo como agresiva, pero no es porque esté brava, sino porque... Es que te apasiona. Es que me apasiona, sí. y siento que es el aporte que yo puedo dar al país. Y lo transmites. Ajá. Hablas del tema y es como... Claro, entonces yo digo, ¿yo qué hago por el país? Nada, lo que sé hacer, ¿sabes? Entonces me entrego en cuerpo y alma. Y a partir de tener esa trayectoria, dije, yo siento, de repente no, vamos a intentarlo, pero yo siento que yo le debo este aprendizaje a otras empresas. O sea, es un servicio, porque de repente en estas magnitudes uno nota cosas y entiende cosas que ese conocimiento de teoría e implementación vale la pena que sea un aporte para la construcción de otras empresas. Totalmente. Otras empresas medianas, otras empresas que de repente ya están facturando muy bien. Pero ¿cómo te mantienes en esta reconstrucción? ¿Cómo te solidificas en esta reconstrucción? ¿Cómo armas equipo en esta reconstrucción? Y ahí surgió X. Y esa parte de construcción de identidad de marca, producción estratégica, específicamente para el emprendedor, porque pasa mucho que uno habla con emprendedores y están enfocados en su capital y vender el producto o servicio, sea cual sea. Sí. Y cuando les hablas de mercadeo, consultoría, asesoría legal, temas financieros, su enfoque es otro. ¿Cuál considerarías tú en este tema en particular, lo que pudiese ser una construcción de identidad o producción estratégica, el momento indicado para que el emprendedor se enfoque en ello? Lo que pasa es que confundimos. Aquí hay un tema que me entra como la profesora interna. Aquí hay un tema que hay que separar o integrar. En estos días, y hay personas muy famosas, bastante reconocidas en el país, sobre finanzas, y el punto central de su conversación es que tú tienes que entender tu propio valor. Y eso es mercadeo. Entonces, que finanzas, que operaciones, que todos los departamentos tienen relación, sí, solo sí, tú haces lo que tienes que hacer con el consumidor. No sirve de nada operaciones, no sirve de nada, no es que no sirve de nada, es que todo responde a que logremos esa relación, esa transacción, obviamente, pero también esa relación, que es lo que buscas en teoría cuando haces marca. Tú puedes vender algo y no necesitas hacer marca. No todos los negocios necesitan hacer marca. La marca es un activo, tú le tienes que invertir, es una plataforma, es una estructura. Lo que pasa es que vemos mercadeo como un post. Eso es publicidad. Vemos mercadeo como una valla, eso es publicidad, como un influencer. Eso no tiene nada que ver. Mercadeo es hacer marca, identidad, es entender tú sobre qué montas, literal. O sea, tú sobre qué montas tus productos y tus servicios. Que de hecho, como emprendedor, cuando montas tu plan de negocio, que digamos que sería el paso 1. Correcto. Hay muchas secciones del plan de negocio, lo que puede ser
el análisis de mercado, lo que puede ser tus competidores, lo que puede ser la necesidad de mercado, tamaño de mercado, sí. Todo te vincula a qué voy a ofrecer ¿Cuál es tu lugar? yo. ¿Cuál es tu lugar? Que después eso es lo que todo el mundo dice, posicionarte. Sí, bueno, pero ¿cuál es tu lugar? O sea, ¿cómo te ubico en una posición si no sabemos? La estrategia de mercadeo tiene 3 variables: mercado, marca y consumidor. Entonces, para tú hacer un business plan, para tú hacer un plan de negocios, tú tienes que saber cuál es tu mercado, tú tienes que saber cuál es tu lugar y cuál es tu audiencia, tienes que entenderlo. Y todo lo que salga en función a la unión de esas 3 bolitas es estratégico. Porque también a veces hablamos de estrategia, pero ¿cómo sabes tú qué está siendo estratégico? O sea, ¿cuáles son las variables como para tú decir, esto es una estrategia? Por ejemplo, las empresas que tú lo dices, el tema de capital. Voy a vender, vender, vender. Está bien. Y eso es la base. El mercadeo responde al negocio. Tú tienes que tener tus números claros. Ahora, quien te ayuda a impulsar eso, quien te ayuda a conectarte y relacionarte para que surja la transacción, es mercadeo. Va más allá. Mercadeo lo que busca es darle valor a eso sin que tengas que vivir en un descuento, que no sea una guerra de precios. Exactamente. Entonces, ese valor tiene que, si me preguntas, ¿de qué momento tiene que estar? Desde el momento cero. Desde el momento cero. No quiere decir que, bueno, no tengo para invertir en esto. Hay muchas herramientas. Esa era mi próxima pregunta. Para esos venezolanos emprendedores que nos están escuchando, que de repente no tienen capital en el momento, pero creo que vivimos en un mundo donde hay muchísimas herramientas allá afuera. Sí. ¿Consideras que hay ese asesoría, herramientas de mercadeo accesibles para estos venezolanos que quieren, que son visionarios, que tienen un sueño, que quieren atreverse a emprender? ¿Por dónde pudiesen empezar o qué recomendaciones les pudieses dar para irse alineando en ese camino? Por lo menos tenerlo presente. Sí. Hay 2 cosas. Me parece que estamos en un momento y que yo creo que históricamente nunca se había tenido tanta accesibilidad a las herramientas. Cero, nada. O sea, puedes acceder a lo que tú quieras, pero pasa algo también, que nos pasa hasta para seleccionar una película. Hay tanto de todo que no sabes por dónde ir. Exacto. Como cuando vas a un supermercado. Es preferible no me pongas tantas marcas, porque si me das demasiadas cosas, con todo lo que ya uno tiene en el cerebro, me pierdo. Sé que pasa eso. Sé que hay mucho acceso a muchas cosas, pero no hay una dirección congruente hacia, dime por dónde, porque tengo tantas opciones que me pierdo. Ok. Parte de lo que nosotros estamos haciendo en las redes de Somos X es literalmente como unas clases, porque me doy cuenta, el paso 1 es planificación, es definir objetivo, qué quieres lograr, poco a poco, cuándo lo quieres lograr, cómo lo quieres lograr. Y hay algo que yo aprendí, que yo creo que también es tan valioso, ese mindset, porque Victoria, si tú me dices a mí, a veces que yo escucho, bueno, yo quiero hacer este viaje, pero bueno, imagínate, ¿cuándo será que yo voy a poder? ¿Cómo será que lo voy a hacer? Ok, pero ¿averiguaste cuánto cuesta el pasaje? No. Entonces, no se trata de grandes cosas, Victoria. No se trata de grandes cosas. Yo cada vez creo más en la firmeza y la precisión de lo que se quiere y los pasitos pequeños que tú tienes que hacer. Y eso es agarrar un papelito, eso que lo explicamos ahí en las redes, eso es agarrar un papelito y decir, yo quiero esto preciso, en cuánto tiempo me gustaría hacerlo, y definir una lista de recursos a la vista que dice un profesor Rubén Rodríguez, que lo amo, que es parte de mis mentores. ¿Cuáles son los recursos que yo tengo? Si nadie es tan pobre como para no tener recursos, nadie. Tú mismo, tu historia de vida, con las personas que te relacionas, así tengas un teléfono, así puedes conseguir una computadora prestada, tú puedes armar el plan y entender cuáles son los recursos que tengo en este momento y adaptar la mente a cómo sí lo puedo lograr. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo? ¿Cuáles son los recursos? Recurso medio dólar, recurso material, recurso administrativo, recurso humano, las relaciones. Lo que pasa es que pensamos en grandes cosas, pero nos da fastidio la llamada, pero nos da fastidio el mail, pero no nos disciplinamos en pararnos temprano. O de repente no me atrevo a cruzar la calle y decirle al de la bodega, mira, claro,
Entonces, no, yo tengo una gran idea. Ajá, pero haz tu tarea. De ideas hay miles muy buenas y hay ideas muy... Yo prefiero, vete tranquilo. O sea, yo quiero ganar $1.000.000, chévere, pero por donde tú quieras comenzar, empiezas por uno. Yo quiero tener una marca que tenga 20 sucursales, chévere, pero tienes que empezar por uno. Yo quiero ganarme, no sé, $20.000 al mes, chévere, pero empieza por saber administrar uno. Porque si no, no vas y no importa. Para poder entenderlo, tú tienes que trazar un mapa de ruta, que a veces parte de lo que me dicen es, ¿cómo en Venezuela podemos planificar? Pero es que eso es muy cómodo, esa posición, porque quiere decir que la planificación, la única variable es el mercado, y tu gestión y la tarea que a ti sí te corresponde hacer, por ejemplo, construir un equipo, qué tipo de equipo quieres, el mercado y el país es una cosa, pero tu gestión, tu operatividad, cómo estás desarrollando el producto, la ubicación que tienes, cómo es la atención. Entonces a veces desarrollamos unas campañas, una locura, para que la persona llegue a la tienda, pero cuando llega a la tienda, por decirte algo, o cuando hace un contacto con la marca, la gente está mirando el celular. No te contestan, no tengo cambio, estamos cerrados, sabes, cualquier cosa. Entonces tú dices, no es en las grandes cosas. Si yo le digo algo a un emprendedor ahorita, yo le digo, enfócate en los pasos pequeños que corresponden en el día. Trázate una ruta a 3 meses, a 6 meses, porque aquí en Venezuela a largo plazo es 6 meses. Entonces, trázate una ruta a 1 año máximo y para saber cuáles son tus metas del año y establece en lo personal, en lo laboral y establecete objetivos trimestrales, cosas que tú puedas lograr, porque necesitas, y eso es otra cosa importante, haz tu mapita de ruta, haga su tarea en un papel, sin tanto cuento, unas gráficas. No. Haz tú qué quieres, qué tienes y qué tienes que hacer para lograrlo. ¿Cuál es el paso 1? Bueno, esta semana tendría que hacer esto, la semana que viene. Y tú vas sumando poco a poco, porque parte de lo que necesitamos los emprendedores son victorias tempranas. Es así. Entonces, yo necesito saber que por lo menos hoy me paré a la hora que me tenía. Eso a mí me genera satisfacción. Entonces, esas pequeñas cositas que son logros de mi día a día, cuando veo para atrás el mes, digo, check. Estoy avanzando. Claro. Voy hacia adelante. Pero cuando solo vemos lo del año, cuando vemos lo del trimestre, es como que, verlo es difícil porque el día a día te arrastra. Totalmente. Entonces, llévalo al día. ¿Qué te corresponde hoy? Bajo esa línea, tú que tienes tantos años de experiencia en lo que es mercadeo, consideras y tienes contacto con clientes corporativos muy grandes, emprendedores, personas, y también tienes tu propio equipo interno. ¿Tú consideras que es buen momento para emprender en Venezuela? ¿Cómo sientes el ecosistema de emprendimiento en Venezuela? Lo que pasa es que yo siento que no es algo trend, no es algo, está en tendencia a emprender, no, hay que. Además, una realidad. Bueno, realidad porque nuestra. de repente estamos como en un momento de renacer. Es que nadie nos lo está preguntando, es una realidad. Si tú te montas en eso es otro cuento. Exactamente. Pero es una realidad, incluso es un reseteo mental, es un reseteo espiritual, es un reseteo de cómo pensábamos. Ya no es lo que fue, ya no es lo de hace nada, es lo que es. Eso sería una tercera cosa que yo te dijese importante. La listica, ¿sabes? Tu mapita de ruta, tu pensamiento de qué tengo, los recursos a la vista, armarte los objetivos, actuar. Y una cosa bien importante es el entender que no se puede llegar a un ideal si no se acepta la realidad. Yo quiero perder 2 kilos, yo quiero armar una empresa, yo quiero ser alcalde del país, de este chévere. Si tú no aceptas lo que tú eres hoy, lo que tú tienes hoy, tu historia hoy, si tú no haces las paces con eso o haciendo las paces con eso, es un terreno mucho más fértil para poder construir. Entonces, yo sí siento que nosotros estamos mentalmente, espiritualmente y humanamente en paz en este momento con nuestra historia, con lo que aceptamos, con lo que estamos de acuerdo y con lo que no estamos de acuerdo. Pero humanamente, porque el emprendedor, yo necesito hacer muchas cosas mentalmente y espiritualmente para poder tener la mente enfocada en lo que, porque no somos robots.
Totalmente. Entonces, Venezuela sí tiene las condiciones ideales, no, tienes las que son. Tienes las que son. Yo no creo que ningún país tenga las condiciones ideales tampoco. Tenemos lo que tenemos y los seres humanos no somos perfectos, por ende los países tampoco. Pero más bien siento que estamos en el momento como seres humanos tranquilos para decir qué voy a construir a partir de todo lo que ya tengo, lo que no tuve, lo que soy, lo que ya no seré. O sea, como que de alguna manera los que vivimos aquí estamos ya en paz con lo que hay. Entonces siento que es un momento más que de condiciones externas, de mindset, de mentalidad para decir, bueno, vamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y lo bonito de haber pasado por muchas cosas en la vida, como país y como persona, es que nos hace mucho más humildes. Y todos estamos como en el mismo, está todo flat, o sea, está al mismo nivel. Totalmente. Por más que tú seas una empresa aquí, todo el mundo está reseteándose. Nadie la tiene tan segura porque el terreno está nuevo. Es así. Entonces, bueno, vamos a darle con lo que cada quien tiene, Y hay pero hay espacio muchas para más todos. oportunidades que las que había hace 20 años para liderar. Ay, qué inspirador. O sea, yo te escucho y uno empieza a pensar, No, sí. ¿por dónde empiezo? Bueno, para culminar, sé que has dado muchos tips, pero si te gustaría dar un último consejo a estos emprendedores que nos están escuchando o con un mensaje que quisiera cerrar. Bueno, yo creo que hay un mensaje que siempre para mí es importante. Solos nada. Ese tema individualista es totalmente poco estratégico. El terreno de Venezuela está como está y nosotros estamos, creo que en un buen momento para pensar. Pero parte de lo que ya he dicho es que entendamos que solos nada. Nosotros vamos a salir y vamos a generar mucho más impacto en tu comunidad, impacto en tu edificio, impacto en tu oficina. En tu casa. Porque acuérdate, pasos pequeños. Entonces, las grandes cosas que queramos hacer, tenemos que comenzarlo por los quienes tenemos alrededor. Es integrándonos, que eso requiere de mucha humildad y eso requiere de mucha empatía. Y a veces no es fácil, pero para mí es el camino para ir creciendo. Muchísimas gracias, a ti. Mariana. Me encantó. Qué bueno. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Que pasen una feliz noche.